El triunfo del amor, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1793. El viento sacudía las persianas y silbaba bajo las puertas de la posada, y el caballero que se encontraba sentado frente al fuego, que ardía en la chimenea, en una salita privada, se estremeció. Era de esperarse que hubiera tormentas en el canal durante el mes de enero, y era poco probable que pudiera hacerse la travesía hacia Inglaterra, por lo menos en otras 24 horas. Sheldon Harcourt comprendió que había sido muy afortunado al conseguir habitaciones cómodas y un saloncito privado para las comidas en el Hotel de Angleterre, en Calais. Monsieur Dissing, el propietario, se sentía abrumado por los visitantes, ingleses en su mayor parte, que salían a toda prisa de Francia y regresaban a toda prisa a su país. La noticia de la ejecución del rey Luis XVI había caído como un rayo sobre los británicos. En Londres, la información había sido recibida, primero, con franca incredulidad, luego con horror y finalmente, con un estallido de furia. En Francia, los turistas, que empezaban a creer que el país estaba tranquilizando bajo el mandato de la Convención, consideraron aquello como una seria señal de peligro. Ello podía significar que, si no se daban prisa, tal vez no pudieran ya salir del país. Era evidente para todos que Inglaterra declararía la guerra a Francia. Sin embargo, a Sheldon Harcourt le costaba trabajo aceptar lo inevitable y, según sus propias palabras, tener que cruzar el canal a toda prisa, como rata asustada. Sin embargo, todos sus amigos franceses le habían dicho que no había otra alternativa. La matanza de aristócratas, obispos y sacerdotes que había tenido lugar el mes de agosto anterior y las atrocidades de los Septembriser habían convertido a París en la ciudad del terror. Sheldon Harcourt pensaba que jamás dejaría de oír los gritos de la gente que había conocido y con la que simpatizó al ser arrastrada fuera de su hogar hacia las cárceles que se vaciaban con rapidez para proporcionar más víctimas a la multitud. Y, sin embargo, aunque se mostraba renuente a dejar el país en el que había vivido los últimos 5 años y que hasta entonces había considerado como su hogar, sentado en un sillón ancho ante el calor de las llamas, tenía un inconfundible aspecto de caballero inglés. Resultaba difícil concebir a un hombre ser más respetuoso o más elegantemente vestido. A pesar de haber viajado 3 días por los lodosos y descuidados caminos, parecía como si acabara de vestirse para asistir a una reunión. La ropa le ceñía a la perfección y, como la mayor parte de sus compatriotas, sabía llevarla con casual elegancia. Sus ojos azules estaban muy serios mientras contemplaba el fuego, pero la mayor parte del tiempo brillaban con aire burlón, como si la vida le pareciera muy graciosa, y la sonrisa cínica que retorcía sus labios acentuaba las profundas líneas que tenía alrededor de la nariz y la boca. La puerta, al abrirse, interrumpió sus pensamientos, y apareció Monsieur Dissing, llevando una bandeja con una botella de vino y un vaso. «Confío en que esté cómodo, milord», dijo, pues para él todos los ingleses eran nobles. «Estoy bien, gracias», contestó Sheldon Harcourt, «pero espero que la cena no tarde demasiado». «No tardará, milord. Mi esposa se encuentra en estos momentos preparando platillos especiales que serán de su gusto. Al mismo tiempo, imploramos su indulgencia porque tenemos el hotel lleno, lo cual es muy ventajoso para usted». Monsieur Dissing se encogió de hombros. «El comedor está atestado de viajeros que hablan mucho y se quejan de manera incesante, pero beben poco». «Hacen demasiado ruido», comentó Sheldon Harcourt. A través de la puerta abierta podía escuchar las voces escandalosas, las risas y los gritos continuos de «Garzón, garzón». Monsieur Dissing sirvió un vaso de vino y se lo ofreció a Sheldon Harcourt en la bandeja. Él tomó un pequeño trago, lo hizo pasar por la lengua y asintió con la cabeza. «Excelente». «Es de lo mejor, milord. No le ofrecería nada inferior». «Es usted inteligente», aprobó Sheldon Harcourt con cierto tono de advertencia. Monsieur Dissing titubeó. «Milord, tengo un favor que pedirle». Hubo una pausa y Sheldon Harcourt enarcó las cejas. «¿Un favor?», repitió. «El comedor está lleno y, de cualquier modo, el lugar no es adecuado, como comprenderá, para una dama aristócrata». Miró al inglés con temor antes de añadir: «No tendría la gentileza, milord,
de invitar a una dama de gran distinción a cenar con usted. No hay otro sitio donde acomodarla. Ninguno en absoluto. Contraté este salón para mi uso privado, contestó Sheldon Harcourt. Lo sé, milord, pero esta dama es joven y hermosa. Si la pongo en el comedor, esto provocará situaciones desagradables. Y en su dormitorio, como comprenderá, hay mucho frío. Monsieur Dessein hablaba en tono de súplica, y Sheldon Harcourt le dirigió una mirada penetrante antes de decir: «¿Joven y hermosa? ¿Está seguro?» «Por supuesto, milord. Le juro que no se sentirá desilusionado. La señora es muy bella». Como si quisiera acentuar sus palabras, Monsieur Dessein besó sus dedos juntos, y luego los abrió en un expresivo gesto. «Oh, muy bien», aceptó Sheldon Harcourt, con tono resignado. «Diga a su hermosa dama que me sentiré muy honrado si cena conmigo. Pero lo ahorcaré, viejo villano, si es fea o vieja». «Milord puede confiar en mí», respondió Monsieur Dessein, «y le agradezco su amabilidad», añadió, haciendo una profunda reverencia. «Maldita sea», pensó el inglés con resentimiento. Deseaba tener una velada tranquila, para poder pensar. De hecho, había estado pensando desde que salió de París, pero sin llegar a ninguna conclusión y, mientras bebía el vino, se dijo que, después de todo, tal vez la soledad lo haría sentirse más deprimido. Cuando unos minutos después la puerta se abrió y volvió la cabeza, lo que vio lo hizo sentirse muy sorprendido. No era una mujer quien se encontraba ahí, sino un chiquillo negro que llevaba en los brazos un cojín de seda casi más grande que él mismo. Vestía una larga túnica de brocado que le llegaba a los tobillos y que se cerraba sobre su pecho con botones de oro. En la cabeza llevaba un turbante de seda de color azul oscuro y una pluma al frente sujeta con un prendedor de piedras preciosas. El niño avanzó hacia el fuego, hizo una cortés reverencia a Sheldon Harcourt y colocó el cojín en el sillón frente a él, junto a la chimenea. Después de saludar de nuevo, salió en silencio de la habitación. Sheldon Harcourt lo observó divertido. Sabía muy bien que las damas aristócratas de Francia, como las de Inglaterra, consideraban muy elegante disponer de un chiquillo negro para atender a sus necesidades personales. Les llevaban los abanicos, los guantes, los bolsos de mano. También transportaban mensajes y tenían que estar en servicio día y noche. Sheldon Harcourt había visto, con frecuencia, cansadas cabecitas negras que dormitaban y niños, apenas mayores que bebés, quedarse dormidos, hasta que los despertaba el golpe violento de un abanico o una patada de un zapato puntiagudo. Notó que este niño negro no era tan joven como le habían parecido los demás. En realidad, desde que se cerró la puerta tras él, tuvo la impresión de que se trataba de un enano. Sheldon Harcourt tomó otro trago de vino y vio que la puerta se abría de nuevo. Apareció esta vez una vieja doncella que llevaba una manta forrada de armiño sobre el brazo y se tocaba con una blanca cofia de encaje. La doncella, sin embargo, no cruzó la habitación, se concretó a mantener la puerta abierta, y un momento después apareció su ama. De hecho, se dijo Sheldon Harcourt, aquella desconocida se empeñaba en hacer una entrada dramática. Con lentitud se puso de pie, notando en aquel instante que la dama justificaba todos los adjetivos de Monsieur Dessein. Era en verdad muy hermosa, y llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás, sobre una frente ovalada y tersa. Sus enormes ojos oscuros estaban sombreados por largas pestañas, y su piel era tan blanca que se veía deslumbrante contra el fondo de su vestido negro. Era evidente que estaba de luto, pero su vestido, de crujiente seda con algunos toques blancos y un pronunciado escote, tenía esa elegancia que solo las francesas eran capaces de lograr. Moviéndose con lenta dignidad, la dama avanzó hacia Sheldon Harcourt y le hizo una reverencia digna de una reina. La inclinación de cabeza con que él correspondió era un modelo de cortesía. «Señor», dijo ella, «el propietario me ha informado que usted ha sido lo bastante gentil como para invitarme a su salón privado. Me siento muy agradecida». Hablaba un inglés excelente, aunque con ligero acento, y matizado con algunas palabras francesas, lo cual le prestaba un indiscutible encanto y, cuando levantó los ojos, él pudo notar que eran tan coquetos como la sonrisa de sus labios, suavemente curvos.
Estoy encantado de serle de utilidad, señora, o debo decir señorita. Soy la condesa de Tours, contestó ella, volviéndose, con un pequeño grito, hacia la doncella, quien se encontraba todavía de pie junto a la puerta abierta. «Cierra la puerta, Francine», ordenó en francés. «Si no lo haces, alguien puede oírme, y terminaré con mi pobre y querido esposo en la guillotina». «¿Por qué no puedes cuidarme mejor?» «Perdone, señora», contestó la mujer en el mismo idioma. «Déjame la manta y entonces puedes irte. Y recuerda no mencionar a nadie quién soy». «Sí, comprendo, señora». La doncella colocó la manta de armiño en el brazo del sillón y luego, haciendo sendas reverencias, primero a su ama y después a Sheldon Harcourt, salió con lentitud de la habitación. «Los sirvientes son tan tontos. No comprenden el peligro», comentó la condesa, con un gesto de sus blancas manos. Sheldon Harcourt notó que llevaba una sortija de brillantes y perlas sobre el anillo de oro que lucía en el dedo anular. Estas alhajas, unidas a un hilo de perlas alrededor del cuello, constituían su único adorno. «Me gustaría que me hablara de usted, señora condesa», dijo, indicándole el sillón. «¿Desea sentarse?» Ella se sentó extendiendo las amplias faldas frente a ella y lo miró dudosa. «Soy la señora de Latour», dijo después de un momento. «Preferiría que nadie mencionara la palabra condesa mientras estemos en suelo francés». Profiriendo un quejido, unió las manos. «Mi adorado esposo, lo vi subir la escalera hacia la guillotina. No había cometido ningún crimen, como no fuera el haber nacido noble». «Siento mucho que haya sufrido de ese modo», observó Sheldon Harcourt. «¿Puedo ofrecerle un vaso de vino?» «Gracias, pero prefiero esperar hasta que sirvan la cena». «Me estaba hablando de su esposo». «Vivíamos en las afueras de París, en Nogent-sur-Seine. La revolución parecía una cosa lejana y no nos preocupaba». La condesa se llevó las manos a los ojos. «Así era, al menos, hasta hace un mes, y entonces…» Pareció demasiado abrumada por la emoción para decir nada más. «Comprendo», dijo Sheldon Harcourt. «Yo también he perdido a muchos amigos». «¿Viene de París, señor?» «Sí, y pensé que las cosas iban mejorando, hasta que ese tonto de Verere exigió la vida del rey como una medida de seguridad pública, indispensable». «El pobrecito rey», murmuró la condesa en francés. «Mi corazón sangra por la reina y su familia». Se detuvo y añadió: «Y, debido a que el rey ha sido ejecutado, tiene que volver a Inglaterra». «Desde luego, tuve que dejar París. Estoy convencido, como todos los ingleses que hay en Francia, de que Inglaterra declarará la guerra a este país. Pero para usted es volver a casa», declaró la condesa en voz baja. «Para mí es enfrentar lo desconocido». «¿Tiene amigos en Inglaterra?» «Debe haber refugiados conocidos míos, pero no sé dónde están, ni cómo encontrarlos». Sheldon Harcourt pareció asombrado. «¿En verdad va a emprender este viaje sola?». La condesa sonrió. «Tengo a Francine, que me ha cuidado desde que era niña, y a Mark, mi sirviente personal, que es mucho más fuerte de lo que parece. Sí, tuve la impresión de que no se trataba realmente de un niño». «Es usted muy observador, señor. Es cierto. Mark tiene en realidad 25 años y es muy fuerte. Si alguien me atacara, lo mataría sin vacilación». «Estoy seguro de que eso no sucederá en Inglaterra», dijo Sheldon Harcourt. «Por eso estoy ansiosa de llegar allá, para sentirme segura en su hermoso país, pues sé que encontraré un calor humano que ya no existe en Francia». Sheldon Harcourt deseó que ella no sufriera una desilusión. Sabía que Londres estaba lleno de refugiados, y la actitud hospitalaria que habían mostrado los ingleses al principio empezaba a convertirse en una exasperación apenas disimulada. Había sabido, además, de boca de los ingleses que llegaban a París, que los primeros refugiados que habían huido de Francia, previendo lo que iba a suceder en 1879, se llamaban a sí mismos los puros, considerando a los que llegaban después casi como traidores por haber esperado tanto tiempo. Pensó, sin embargo, que la condesa al menos parecía contar con recursos económicos y, siendo tan hermosa, Londres podía ser para ella un lugar muy atractivo, aunque al principio no tuviera amigos. Monsieur Dessein, acompañado por 2 doncellas y un camarero que traía vino,
Entró en la habitación con los primeros platillos de una variada y suculenta comida. El hotel de Angleterre era famoso, y lo que se decía de su excelente y costosa comida, pensó Sheldon Harcourt, no era exagerado. La especialidad de la casa, cangrejos frescos recién sacados del mar, resultó soberbia, y el champaña delicioso. El ruido procedente del comedor, que llegaba a sus oídos cada vez que se abría la puerta, le recordaba lo afortunado que había sido al conseguir aquel saloncito. Mientras comían, el viento y la tormenta se intensificaron y, de vez en cuando, una ráfaga de viento penetraba por la chimenea o sacudía la sólida estructura del hotel. «Parece que vamos a quedarnos aquí por algún tiempo», comentó Sheldon Harcourt. «Espero que no», contestó la condesa, pero añadió al instante: «Eso parece grosero de mi parte, señor, cuando usted ha sido tan bondadoso. Pero, como comprenderá, estoy muy inquieta respecto a mi propia seguridad». «Lo entiendo», respondió Sheldon Harcourt con una voz profunda, «pero creo que está a salvo en Calais. La revolución todavía no se ha extendido más allá de las principales ciudades de Francia, y los peores crímenes han sido cometidos en París». «La revolución llegó a Nogent-sur-Seine», dijo la condesa ahogando un sollozo. Habían terminado de cenar, y solo quedaba el café frente a ellos, y una copa de excelente coñac junto a Sheldon Harcourt. La condesa extendió una mano hacia él. «¿Será bondadoso conmigo en Inglaterra, señor?», preguntó. «Usted es tan distinguido y de tanta importancia, que estoy segura de que con su protección y su ayuda me sentiría muy protegida». Había un leve brillo de diversión en los ojos azules de Sheldon Harcourt cuando la miró. Se había dado perfecta cuenta, a través de toda la cena, que la condesa estaba tratando de coquetear con él. Él había hecho su parte en el duelo de palabras y miradas, con una habilidad que revelaba su larga experiencia con mujeres bonitas. Casi había estado esperando que la condesa apelara a él, por ser inglés, solicitando su ayuda, pero ello sucedió antes de lo que anticipó. Tomó la mano de ella, como era de esperarse, y se la besó. «Debe hablarme un poco más de usted», dijo. Por un momento los dedos de ella oprimieron los de él, pero luego escaparon, como una mariposa revoloteando bajo la luz del sol. «¿Qué desea saber?», preguntó. «Mi esposo era un hombre rico, pero no estoy segura de cuánto puedo salvar de su fortuna». «¿Tiene dinero en Inglaterra?». «No lo sé, a ciencia cierta. Cuando llegué a Londres, debo visitar a los abogados y hacer averiguaciones. Mientras tanto, tengo lo suficiente para vivir con comodidad». Por un momento, sus dedos acariciaron el collar de perlas que rodeaba su cuello, y los brillantes del anillo que llevaba puesto parecieron enviar reflejos hacia Sheldon Harcourt. «Si pudiera aconsejarme, señor, ¿qué hotel debo buscar cuando llegue a Londres? Me instalaría allí, mientras busco una casa en un barrio elegante». Lanzó un leve suspiro. «Si solo pudiera hospedarme con alguien hasta que tuviera tiempo de buscar la casa adecuada». Los labios de Sheldon Harcourt se torcieron con una sonrisa. «Lamento no estar en condiciones de invitarla a la mansión de mi familia», dijo, «pero, desde luego, haré todo lo que esté de mi parte para encontrarle un lugar apropiado para descansar hasta que pueda encontrar una casa que le convenga». «Usted no imagina lo que es, señor», contestó ella, y la voz le temblaba. «Estar sola en el mundo, no tener a nadie que se preocupe por uno, ni tener a quien amar. Ya le he dicho cuánto lo siento. Es usted muy bondadoso. Tal vez, si yo fuera un poco mayor o un poco más experimentada, sería más fácil, pero mi esposo resolvía todas las cosas por mí. Y ahora se ha quedado sola. Es una historia muy triste. Trato de ser valiente, como él lo fue cuando subió hacia la guillotina y gritó, con todas sus fuerzas: «Que Dios acoja mi alma y el diablo cargue con la de ustedes». Como si el repetir aquellas palabras fuera demasiado para ella, la condesa se llevó las manos a la cara. «Un poco de coñac», sugirió Sheldon Harcourt, sirviendo una copa de la botella que tenía junto a él. La condesa movió la cabeza de un lado a otro y él agregó: «Estoy seguro de que ha sido muy fuerte hasta este momento, pero sería un error debilitarse ahora, sin importar lo trágico que se vean sus recuerdos. Valor. Valor es lo que necesitaré en el futuro», observó la condesa con suavidad. Apartó las manos de los ojos y dijo:
Los ingleses son siempre tan valientes. Lo llevan en la sangre. «Es usted aduladora, señora. ¿Le sorprende eso?». Volvió a mirarlo con coquetería y, levantando su copa, añadió: «Es usted un caballero en extremo bondadoso y apuesto». Sheldon Harcourt hizo una inclinación de cabeza, pero no brindó con ella. Se recostó cómodamente y se dedicó a observarla. Ella era, en verdad, muy hermosa. Su cutis era perfecto y sus facciones delicadas y aristocráticas. Una pequeña nariz recta, unos ojos grandes y elocuentes, la barbilla pequeña y puntiaguda, y dientes perfectos, como perlas que brillaban entre sus labios rojos. Todo ello acentuado por una gracia innata. Como si comprendiera que él estaba escudriñando su aspecto, la condesa se ruborizó un poco. «Parece estar, como dicen en Inglaterra, haciendo un balance de mi persona. ¿No es cierto?». «Su inglés es asombroso», exclamó Sheldon Harcourt. «¿Cómo aprendió a hablarlo con tanta fluidez?». «Es muy simple. Mi madre era inglesa». «Eso lo explica, aunque su aspecto es muy francés». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.